Buenas tardes, profesor, compañeros. Les voy a presentar la actividad Marco Legal y Normativo General del Transporte Terrestre de Carga. Mi nombre es Juan Camilo Espino Urrego. Este es el curso Normas y Procedimientos en Transporte Terrestre de Carga. En la presentación están plasmadas las cuatro normas o normatividades del marco legal, que son la Ley 105 de 1993, que es la Ley del Marco de Tránsito y Transporte. Tenemos la Ley 336 de 1996, que es el Estatuto Nacional del Transporte. También tenemos la Ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Y la última, que es la Ley 1503 del 2011, formación de hábitos, comportamiento y conducta segura en la vía. Bueno, y en la primera ley, que es la Ley 105 de 1993, que es la Ley del Marco de Tránsito y Transporte, tenemos las siguientes disposiciones que una empresa de transporte terrestre debería cumplir o debe cumplir. Entonces dice, vamos a leer primero sobre la ley, por lo cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. Entonces, tenemos en el título 1, Sector y Sistema Nacional de Transporte, se fijan disposiciones básicas sobre el transporte como la integración de sectores, los principios rectores del transporte y la regulación del transporte y tránsito. Con respecto al transporte de carga, dice el numeral 6 del capítulo 2, artículo 3, establece la libertad de empresa. Entonces, abro comillas, el transporte de carga será prestado por personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por las autoridades y el gobierno nacional. Regulará su funcionamiento. El gobierno establecerá los lineamientos para que el transporte de carga se lleve a cabo bajo condiciones de seguridad y eficiencia. Igualmente, no existirán restricciones para rutas y frecuencias. Estas serán determinadas por el mercado. El Gobierno nacional podrá establecer condiciones técnicas y de seguridad para la prestación del servicio y su control será responsabilidad de las autoridades de tránsito. Muy importante ese punto. En el 2 tenemos infraestructura del transporte. En esta parte de la ley se define la infraestructura de transporte y redistribuyen competencias y recursos entre la nación, departamentos, ciudades y municipios. Y tenemos el número 3, que es la planeación del transporte y la infraestructura, donde se establecen las reglas generales para la planeación del sector transporte. En la segunda ley, que es la Ley 336 de 1996, que es el Estatuto Nacional de Transporte, tenemos que, abro comillas, por lo cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, cierro comillas. Esta ley tiene como objetivo la unificación de principios y criterios que servirán como fundamentos de regulación y reglamentación del transporte público, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre, su operación en el territorio nacional. Mediante esta ley se establecen los requisitos que deben cumplir cada una de las empresas que desean prestar servicios de transporte a pasajeros o cosas. Entonces, es muy importante esta norma. Con respecto al transporte de carga, las empresas que deseen prestar servicios tendrán que tener en cuenta, entre otros artículos, antes de poder desarrollar sus operaciones, los siguientes. Ojo, estos son los principales. Artículo 7. Ejecutar operaciones de transporte multimodal nacional o internacional. El operador de transporte multimodal deberá estar previamente inscrito en el registro para el efecto establezca el Ministerio de Transporte. Artículo 9. El servicio público de transporte dentro del país tiene un alcance nacional y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la Autoridad de Transporte. El artículo 11. Las empresas interesadas en prestar servicios, el servicio público de transporte constituidas para tal fin deberán solicitar y obtener habilitación para operar. El artículo 18, que es el permiso para prestar el servicio público de transporte, es revocable e intransferible y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas. Y el artículo 34 dice,
Las empresas de transporte público están obligadas a vigilar y constatar que los conductores de su equipo cuenten con la licencia de conducción vigente y apropiada para el servicio, así como su afiliación al sistema de seguridad social, según las prevén las disposiciones legales vigentes. Y, por último, el artículo 36 que dice que los conductores de los equipos destinados del servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte. Bueno, veamos la tercera ley, que es la 762 del 2002, Código Nacional de Tránsito y Transporte, que abro comillas, dice por lo cual se expide el Código Nacional de Tránsito y Terrestre y se dictan otras disposiciones, cierro comillas. Los artículos más importantes que tienen que tener en consideración las empresas de transporte son los siguientes, que dice el artículo 1, las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público o en las vías privadas que internamente circulan vehículos. Esta ley ha sido adicionada o modificada en las leyes 1005 del 2003, 1383 y 1397 del 2010. En esta reglamentan los principios, las autoridades, centros de enseñanza automovilística, licencias de conducción, vehículos, licencias de tránsito, seguros, responsabilidades, placas, entre otras adiciones. Con respecto al transporte de carga, tenemos que es importante tener en cuenta estas leyes debido a que no solo es importante que se tenga pleno conocimiento, sino que algunos artículos son específicos. ¿Cuáles son los específicos? 3. El 32, el 33 y el 78, que son las condiciones de carga. La carga debe estar empacada, cómo se debe ir la carga. El, el objetivo del gobierno es mantener siempre un estándar de movilización para poder tener seguridad vial y una normativa ambiental. El artículo 33 habla del permiso de carga. El Ministerio de Transporte definirá lo referente a los permisos para transportar carga indivisible, extra pesada. Todos estos permisos los tenemos que pedir cuando vayamos a solicitar un permiso, un servicio. O el artículo 78, zonas y horarios especiales de carga. Y la última ley, que es la 1503, la formación de hábitos, comportamiento y conducta, tenemos el primer artículo, que es mediante esta ley se busca establecer lineamientos generales en educación, responsabilidad social, empresarial, acciones estatales y comunitarias para proveer en las personas hábitos y comportamientos y conductas seguras en la vía. Adicionalmente, dicta los lineamientos en educación, lineamientos en el sector privado, lineamientos de acción comunitaria estatal y en seguridad vial. Con respecto al transporte de carga, que es el núcleo del trabajo, la empresa tendrá que acogerse e implementar con base en esta ley el plan de seguridad vial a nivel interno que permita diagnosticar, caracterizar y establecer estrategias que permitan prevenir y mitigar riesgos. Súper importante este plan de seguridad vial, que en donde las empresas que tienen transporte propio o contratado deberán mantener unos estándares de seguridad en sus empleados, en sus conductores y en sus carros.